Hola y bienvenidos al octavo tutorial de MATLAB. Programación, parte 3 de 3. En este tutorial trataremos los siguientes temas. Primero, referencias de función, o en inglés, function handles. Y segundo, funciones anónimas. Primero, referencias de función o function handles. En primer lugar, veremos qué es una referencia de función. Las referencias de funciones constituyen mecanismos para referirse al nombre de una función. Debe recordarse que en versiones anteriores de MATLAB, la única forma para referirse a una función era por medio de su nombre. Téngase en cuenta que MATLAB, al igual que otros lenguajes de programación como C++ y Java, admite las llamadas funciones sobrecargadas, las cuales son funciones diferentes que tienen el mismo nombre, pero se diferencian entre sí por el número y tipo de argumentos. Cuando un programa llama a una función sobrecargada, MATLAB analiza los tipos de los argumentos incluidos en la llamada y llama a la función que mejor se adapta a esos tipos de argumentos. De esta manera, las referencias de función permiten al programador un mayor control sobre la función que es efectivamente llamada. Ahora veamos cómo se crea una referencia de función. Una referencia de función se puede crear mediante dos maneras diferentes, que son las siguientes. Primero, mediante el operador o arroba. En este caso, la referencia a la función se crea precediendo el nombre de la función por el operador arroba. El resultado puede asignarse a una variable o pasarse como argumento a una función. Por ejemplo, y segundo, mediante la función str2func. En este caso, la función str2func recibe como argumento una cadena de caracteres de menos de 31 conteniendo el nombre de una función y devuelve como valor de retorno la referencia de la función. Por ejemplo, por último, veamos cuál es la utilidad que tienen las referencias de función. El principal uso de las referencias de función es el pasar a una función el nombre de otra función, junto con sus argumentos, para que la pueda ejecutar. Para evaluar una referencia de función, MATLAB utiliza la función feval, del inglés Function Evaluate. Veamos un ejemplo de referencia de función. MATLAB dispone de una función llamada quad, la cual calcula una integral definida de una función entre unos límites dados. La función quad es genérica. Esto significa que calcula mediante métodos numéricos integrales definidas de una amplia variedad de funciones, pero para que pueda calcular dicha integral hay que proporcionarle la función integral. Por ejemplo,
Para calcular la integral entre 0 y pi de la función seno de x se puede utilizar la siguiente sentencia. Área igual a quad, el nombre de la función y los límites. Límite inferior 0 y límite superior pi. La función quad ejecuta la función seno por medio de la función feval, la cual tiene la siguiente forma general. Feval, entre paréntesis, funcName, argumento 1, argumento 2, argumento 3, etc. Donde funcName es una cadena de caracteres con el nombre de la función a evaluar. Y arg1, arg2 y arg3 son los argumentos que se le pasan a feval para que se los pueda pasar a funcName. A partir de la versión 6 de MATLAB, ya no se pasa el nombre de la función como en el ejemplo anterior, sino a través de una referencia de función o function handle. De todas maneras, para mantener la compatibilidad con los programas desarrollados en versiones anteriores, se sigue admitiendo que se pase a feval el nombre de la función como lo acabamos de ver en el ejemplo. Pero este mecanismo ya no se soportará en versiones posteriores. Ahora la forma correcta de ejecutar el ejemplo anterior sería la siguiente. Donde la variable fh es una referencia de función, que es un nuevo tipo de dato de MATLAB como ya lo vimos. Otras utilidades de las referencias de función son las siguientes. Acceder desde cualquier parte de un programa a las funciones privadas y a las subfunciones, como se vio en el ejemplo anterior. De esta forma se puede reducir el número de ficheros .m necesarios, pues muchas funciones se podrán definir como subfunciones en un mismo fichero. Y por último, mejorar la eficiencia de las funciones que se utilizan repetidamente, pues ya no es necesario buscar el fichero .m cada vez. Segundo, funciones anónimas. Por lo general, si se enfrenta al problema de crear una función, usted va a querer almacenarla para usarla en otros proyectos de programación. Sin embargo, MATLAB incluye un tipo más simple de función llamada función anónima. Estas funciones anónimas constituyen una forma muy flexible de crear funciones sobre la marcha, bien sea en la línea de comandos o en una línea cualquiera de una función o de un fichero .m. La forma general de las funciones anónimas es la siguiente: nombre de la función igual, el símbolo arroba, seguido de los argumentos y la expresión, donde nombre función es el nombre con el que queremos llamar a la función anónima. En argumentos colocamos las variables de la función y en expresión colocamos la función que queremos. Para crear una función anónima, considere el siguiente ejemplo. El símbolo arroba alerta a MATLAB de que ln es una función. Inmediatamente después del símbolo arroba se menciona la entrada a la función. Finalmente se define la función. Veamos otro ejemplo a continuación. Llamaremos esta función anónima función 1. Cuyos argumentos van a ser x y y. Y va a calcular la siguiente expresión: seno de x por coseno de y. Como vemos, inmediatamente en el workspace se crea la variable función 1, cuyo valor es este, y su clase es un function handle. Para utilizarla se hace como cualquier otro tipo de función. Función 1 e introducimos los argumentos de entrada.
Otras características a tener en cuenta de las funciones anónimas son las siguientes. Las funciones anónimas se pueden usar como cualquier otra función. Las funciones anónimas y los manipuladores de funciones, es decir, los function handles relacionados, son útiles en funciones que requieren otras funciones como entrada. Estas son conocidas como funciones de función. Si las funciones anónimas no tienen argumentos, hay que poner los paréntesis vacíos, tanto al definirlas como al llamarlas. La única limitación importante de las funciones anónimas es que están limitadas a una única expresión ejecutable de MATLAB. Veamos otros ejemplos de funciones anónimas. Como vimos, también es posible que tengan varias variables de entrada, y estas también pueden hacer uso de variables previamente definidas. Por ejemplo, de esta manera se da por terminado el octavo tutorial de MATLAB en español. Programación, parte 3 de 3. En el siguiente video tutorial nos enfocaremos de lleno con las características, técnicas y uso del depurador y del profiler de MATLAB. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Las responderé lo antes posible. Muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.